un poquito tarde porque tuvimos algunos problemas, pero espero que de ahora en adelante en esta transmisión no tengamos más problemas. Aquí como todas las tardes del día viernes a las 5, charlando con ustedes acerca de puntos de vista sobre educación, que es lo que a mí me interesa. Eh, Hoy voy a hablar, aparte de conversar con ustedes de algunos temas que quiero también incluir, voy a hablar un poco de la historia del Día del Maestro y la historia de cómo la educación ha ido evolucionando en el Perú y, si se puede decir, en el mundo también. Estuve haciendo una investigación sobre esto y me di cuenta de que no había tanto. Inclusive leí un trabajo monográfico sobre el tema que estaba puesto en una página de educación y me pareció que habían muchos vacíos, probablemente porque no se ha llevado un récord de la historia con respecto a la educación en el Perú, ¿no? Antes de empezar, quiero agradecer a Asesoría Educativa, que es nuestra empresa y que se encarga de hacer la producción y la elaboración y la difusión de estas charlas que todos los viernes estoy dando y que ya van por su segundo mes. El, el tema principal siempre se mezcla con algunas anécdotas y algo que les quiero contar, porque esa es la manera en que yo me comunico. Y hoy día quería recordarles bueno, el presidente nos ha informado que la cuarentena, como propiamente dicha, ya terminó y que las personas pueden salir a la calle, pero por favor no pensemos que ya todo ha terminado y que ya somos libres y que podemos salir tranquilamente sin tener sin ningún cuidado, sin ninguna restricción. Tenemos que seguir teniendo las restricciones, la mascarilla, el aislamiento, el lavado de manos, el cuidado con las cosas que compremos. Es muy importante. La pandemia sigue presente, sobre todo en Lima. Nosotros tenemos el 70% de los casos. No es poco. Eh, yo creo que no se nos ha incluido en esas 13 regiones que todavía siguen con pandemia por razones económicas, más que de realidad, porque si fuera por razones reales, nosotros tendríamos que estar dentro de esas 13 regiones, o bueno, seríamos 14. Pero obviamente hay que echar a andar la maquinaria económica y eso significa que tenemos que salir, y los que no trabajamos remoto, los que no tenemos la suerte de trabajar remotamente, tienen que salir y tienen que ir a sus oficinas y buscar la manera de mantenerse aislados, pero a la vez comunicados. Y esto es una paradoja y es difícil que se pueda conseguir a menos que nosotros pongamos nuestra voluntad, nuestra disciplina. Y esa voluntad y esa disciplina es la que trae la educación. Sin esa voluntad y esa disciplina, las personas no pueden comprender realmente el peligro al que estamos expuestos. Es como jugar una ruleta rusa, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en televisión. Una ruleta rusa siempre tiene un número cargado y este número nos puede tocar a cualquiera. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver que por primera vez en nuestra generación y las generaciones que nos siguen,
una enfermedad nos ha democratizado totalmente, porque aquí han fallecido personas de todas las edades, de todos los grupos sociales, sin saber siquiera por qué razón habían sido contagiados, por ejemplo, al principio. Pero ahora ya lo sabemos. Ahora tenemos la información necesaria. Y si nos ponemos a pensar, es bastante simple. No tengo que acercarme a las personas. Tengo que tener por lo menos 1,5 metros de distancia. Tengo que usar mi mascarilla, así me dé calor. Felizmente que ya estamos en invierno, así que no vamos a tener esa excusa. No puedo dejar de lavarme las manos si he salido. No puedo dejar de tener aseo de mi ropa y mis zapatos al entrar a mi casa. Y tengo que seguir teniendo el cuidado necesario cuando vea que en lugares en donde yo quiero ir hay demasiadas personas. Es vital. Están otras cosas, ¿no? Le sugieren a uno, sobre todo a las personas mayores, que se pongan las vacunas para el neumococo y para el H1N1, porque si bien eso no va a ayudar en la evitar que uno pueda contagiarse, sí va a ayudar en que uno esté sano. Por lo tanto, hay que seguir restringiendo ir a los centros comerciales por razones realmente válidas, y si todavía se puede comprar online, hay que comprar así. Esa es mi sugerencia. En fin, como yo les decía, la educación es muy importante porque eso es lo que hace que tu mente funcione de una manera lógica, orgánica, y no por aquí por allá se disparan las cosas. ¿Y cómo es que alcanzamos esto? Con preparación. Durante los años de Grecia y Roma, la educación muy elitista era para las personas que tenían suficiente dinero para poder mantener un esclavo griego que podía ser el profesor de sus hijos. Y, y esto era muy importante. Y en Grecia, lo que se llamaban los gimnasios, que eran lugares donde se reunían personas que tenían curiosidad para escuchar a los maestros. Y se reunían y aprendían, algunos de ellos se convertían en maestros, otros de ellos se convertían en personas que iban a educar a gente importante, por ejemplo, Cicerón y otros que han educado a Alejandro Magno. Pero la educación que como nosotras la concebimos, una educación pública, una educación para todos, es una conquista del siglo XX, muy cercana a nosotros, muy, muy cercana a nosotros. Antes de eso era simple y sencillamente muy restringida. Y mucho más para las mujeres. Las mujeres teníamos menos oportunidades de ser educadas en los aspectos importantes de las letras y de las artes. Tal vez podríamos tener alguna injerencia, pero hasta terminado el siglo XIX no nos recibían en la universidad. Yo tuve la satisfacción y el orgullo de conocer a una de las mujeres, las primeras mujeres que ingresaron a la Universidad de San Marcos. Ya estaba muy anciana, era la abuelita de una amiga mía, y me pareció emocionante saber de ella y de cómo tuvo que convencer a sus padres y tuvo que convencer con una entrevista personal, porque era una entrevista personal también la que se le hacía, que ella tenía el derecho de ingresar a la universidad. Qué difícil, qué inconcebible para mí en este momento
que algo así hubiera pasado. Pero es verdad, así es como suceden las cosas. Bueno, quiero darles un poco de menciones históricas porque me parecen interesantes y yo he preparado aquí eh, alguna investigación al respecto, ¿no? Antes de esto, encontré una cita que según mi fuente se le atribuye a Albert Einstein, no sé si es verdaderamente de él porque tendría que haber investigado más al respecto, pero dice: es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y el conocimiento. Me pareció hermosa el conocimiento y la expresión creativa. Así que por eso es que la puse como la parte principal del inicio de esta investigación que hice, una pequeña, ¿no? Bueno, en el Perú, con la Constitución de 1823, ustedes saben que San Martín llamó a un Congreso Constituyente para elaborar una Constitución y esta en 1823 se firmó y señala en uno de sus artículos que el Congreso dictará todo lo necesario para la instrucción pública por medio de planes fijos e instituciones convenientes a la conservación y progreso de la fuerza intelectual y estímulo de los que se dedicaren a la carrera de las letras. El Congreso, no había un ministerio y se llamaba Instrucción Pública, no Educación, porque era las cuestiones elementales, cálculo, lenguaje, historia universal, geografía universal y las artes. Saber escribir, escribir no de escribir, de utilizar la mano para escribir, sino saber utilizar el lenguaje para poder comunicar en forma escrita, eso era muy importante. Y no habla nada de la ciencia, no habla nada en la Constitución de 1823 sobre el tema. Este es el único artículo, después se pasan a otras cosas, pero ninguno de ellos dice nada. Sin embargo, en 1822, San Martín promulga, un decreto para que el primer instituto pedagógico en el Perú se abra. Y este instituto pedagógico que está en el Perú es un instituto pedagógico para varones. O sea, el primer instituto pedagógico del Perú fue un instituto pedagógico para varones y no se llamó instituto pedagógico, se llamó Escuela Normal de Varones. La palabra normal tiene que ver con norma, no con normalidad, sino con la norma, ¿no? Y la norma, la normativa, las reglas que hay que seguir para poder ser un maestro, ¿no? Entonces, esta manera de pensar en ese momento hizo que las personas que eran hombres y que deseaban tener una educación superior y trasladar su conocimiento a otras personas pudieran ir por 4 años a una escuela superior para poder convertirse en docentes. Así se muestra en lo que yo estaba leyendo en la historia. Entonces, esto me llevó a ver cuál es la diferencia entre un docente, un maestro y un profesor. Que no estaba muy segura, yo tampoco. Yo siempre me llamaba a mí misma maestra. Las personas dicen, eres profesora. Cuando viajaba con mis alumnos, yo fui coordinadora de viajes de estudio muchos años,
y llevaba a mis alumnos también en viaje de promoción. Y cuando yo estaba viajando con ellos y estaba en México, fuimos varias veces a México, varias veces a la República Dominicana, pero cuando yo estaba en México, todas las personas que me hablaban del hotel donde estábamos me decía maestra. Y a mí me encantaba, porque era la forma, la palabra que ellos utilizan. ¿Ya? Aquí a uno le dicen, usted es profesora, y a mí me han dicho toda la vida, Miss. Bueno, 2 veces en mi vida no me dijeron Miss. Una vez fue cuando trabajé en un colegio alemán, me decían Frau, e irónicamente después trabajé en un colegio para niños judíos y me decían Morá. Pero todo eso significa lo mismo, ¿no? Señorita. Así que, o señora tal vez, porque no sé, pero esa era la manera como se dirigían a nosotros. Y después yo soy Miss, he sido Miss de todo el mundo, de los papás, de los niños, y es la forma como se dirigen a nosotros en los colegios en los que yo he trabajado, ¿no? Pero la forma como se dirigían a mí en México me encantaba, maestra. Bueno, pero, ¿qué es un docente? Un docente es una persona que se dedica a enseñar o realiza acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que significa dar o donar. Puede afirmarse, por otra parte, que tanto los profesores como los maestros son docentes. Es decir, que la palabra que contiene a profesores y maestros es docente. Por eso se habla de la docencia. Yo cuando estaba haciendo esta investigación me acordé de una obra de teatro griega, que Medea, en donde hay un señor que es el pedagogo. Y el pedagogo era el señor que se encargaba, que también era un esclavo, que se encargaba de la educación de los 2 hijos de Medea. No sé si algunos de ustedes han visto la obra o han leído la obra. Y ella le pregunta al pedagogo varias veces acerca de qué hacer con sus hijos y cómo tratarlos. Es una tragedia. No les voy a contar cómo termina, porque sería spoilearles, como dicen hoy día. Pero, y entonces me pregunté, ¿tendré que averiguar realmente qué significa pedagogo? Yo sé que la pedagogía es la ciencia de la educación, y para mí pedagogo era la persona que había estudiado pedagogía a alto nivel. Sin embargo, no lo he encontrado en el tema buscando, pero sin embargo, docente es, digamos, el colectivo de maestro y profesor. El maestro es la persona que enseña, dedica su profesión a la docencia o brinda enseñanza a través de su ejemplo de alguna forma determinada. Asociamos la palabra maestro a los docentes que nos preparan en la educación a través de nuestra infancia, adolescencia, en promedio desde los 3 hasta los 16 o 17 años de edad, decía la fuente que yo consulté. En el caso del docente, dice, un docente puede trabajar por cuenta propia, como profesional libre o bajo alguna modalidad de contratación. Como les digo, el sustantivo colectivo es docente y tenemos maestro, y después tenemos profesor. ¿Y qué es el profesor? Llamamos profesores a quienes enseñan en universidades o instituciones de nivel superior. Un profesor es un individuo que se dedica a la enseñanza de un arte o de una ciencia. Estas definiciones las ha sacado de la Real Academia de la Lengua Española. Supongo que tienen el sustento de que es una fuente confiable.
Lo que me recuerda que en inglés sí es así, ¿no? You're teacher o professor. Y si eres teacher, o sea, maestro, enseñas primaria, secundaria, y si eres professor, estás en la universidad o en un instituto tecnológico o algo parecido, ¿no? Ese, y en general eres educator. O sea, si el colectivo en inglés es educator. Bueno, el significado que realmente del concepto, dice acá, el significado de profesor que presenta la Real Academia Española convierte al concepto en sinónimo de maestro. O sea, docente, maestro. Muy bien. ¿Qué cosa hay que pensar en ese sentido? De que desde ese momento nosotros realmente tenemos una pequeña, yo no diría que confusión porque no nos ha preocupado tanto entre qué cosa es lo que somos, ¿no? Porque si es un abogado y si es un médico es un médico. Pero aquí eres docente, eres profesor, eres maestro, y ahí está el tema. Yo personalmente me llamo a mí misma maestra y eso es lo que quiero ser, ¿no? Bueno, esto era para comenzar a ver el significado de la palabra. Después quiero hablarles que durante el siglo XX, cuando comenzó el siglo XX, hubo unas políticas públicas en la mayoría de los países industrializados, ¿no?, para lo que se llama la universalización de la educación. Y esto surgió con la idea de darle a las personas una capacitación y tiene que ver, como siempre, con la economía. En los países industrializados a principios del siglo XX ya se vio en la necesidad de que las personas supieran algo más que solamente lo que les habían enseñado sus padres en su casa para que pudieran manejar las máquinas. No porque las máquinas tuvieran que leerse para manejar, sino porque la educación te da rigor, disciplina, una disciplina que en el campo a veces es diferente. ¿Por qué? Si llueve, no sales de tu casa. Sabes que no puedes cultivar. Si hay la fiesta patronal, te vas a la fiesta patronal. Si es día de cosecha, te pasas el día completo y la noche cuidando la tierra y sigues ahí. Se trabaja en otro sentido. Las sociedades agrícolas, en inglés las sociedades que se han formado en las cabañas, se dice, es una sociedad en la cual la naturaleza te da la regla y el mensaje. No hay nada más, ¿no? Por muchos años, inclusive las casas, que ahora se llaman casas secas, porque ahora si uno quiere comprar en Alaska puede comprar una cabaña seca y cuesta como $250,000, porque no tiene baño, tiene un baño afuera, que es una letrina. Y esa letrina obviamente requiere de un cuidado diferente y un cuidado que se le tiene que dar personalmente, no va a venir la municipalidad a darle cuidado a tu letrina. Pero ahora está de moda regresar pues a lo natural, ¿no? Y las personas están haciendo ese regreso. Pero en esas épocas ni eso, ni educación sanitaria real había en las sociedades agrícolas. Ellos sabían cómo cuidar su salud con otros aspectos como la alimentación, el uso de hierbas medicinales, pero la higiene como forma de vida era bastante precaria. Cuando las máquinas se hicieron más presentes, porque las máquinas no son del siglo XX, las máquinas son del siglo XVII,
las máquinas a propulsión no de personas, sino las máquinas de vapor, después las máquinas que se hicieron con carbón y todas estas, eh, que hicieron que la industria avanzara. Entonces se necesitaba que las personas vinieran a la ciudad y entendieran que había que trabajar un número determinado de horas. Y que no dijeran, bueno, hoy día es el día que hay que salir no sé, a regresar al campo porque tengo algo que hacer, porque había una reglamentación. Entonces, al principio, durante el siglo XIX, esto se hizo en condiciones muy malas y era casi una esclavitud. Sin embargo, durante el siglo XX se dieron cuenta de que no funcionaba así, había que darles una preparación, lo que ahora llamamos capacitación. Y la primera preparación que pensaron fue la universalización de la educación, que supieran leer y escribir, porque eso le da a la mente plasticidad y le da a la mente la capacidad de decir, bueno, esto puedo hacer y esto no puedo hacer. Y así empezó en educación a referirse a todo lo que son las modalidades de educación eh, primaria. Primero era primaria, y luego hicieron que esta educación primaria fuera universal y obligatoria. ¿Qué era lo que tenía que saber una persona? Primero, ¿qué cosa tenía que saber? Tenía que obedecer, tenía que aprender a formarse. Formarse era hacer una fila, parece mentira, pero eso era muy importante. Y una cosa que creo que hemos olvidado, porque en este momento deberíamos saber hacer una fila y así nos salvaríamos de contagiarnos de la pandemia. Pero esta fila es muy importante, levantar la mano, llegar la mano a no a tocar la espalda del compañero, sino a estar alineado. Y ese era un ejercicio. Otro ejercicio que se hacía mucho al principio de la educación formal era la calistenia, es decir, saltar alineados, uno detrás del otro. Se hizo mucho de esto. Y créanlo o no, eso ha ayudado a formar la disciplina de las personas. ¿En base a qué? Porque todo se desarrolla en base a algo, en base a la preparación militar. Si yo tengo que aprender algo, tendré que aprenderlo. Si yo voy a enseñar algo, tendré que aprender cómo enseñarlo. Y la única manera que había era la educación militar. ¿Y por qué la educación militar? Porque la educación obligatoria y universal era para hombres al principio del siglo XX. ¿Por qué para hombres? Porque eran los hombres los que manejaban la mayoría de las máquinas. Había un gran número de mujeres del pueblo que trabajaban, sobre todo en la industria textil, pero su trabajo tenía que ver más con sus pequeñas manos que con manejar la máquina propiamente dicha. Era para la urdiembre, era para sacar el hilo que se enredaba. Muchas de ellas perdieron sus dedos trabajando en esto. Y había otro grupo que también trabajaba en ese tiempo en condiciones casi de esclavitud y eran los niños pequeños. ¿Por qué? Porque si se rompía la urdiembre y se caía debajo de la máquina, las únicas personas que podían entrar ahí y recoger el hilo para que esta mujer volviera a anudar era un pequeño. A veces los niños pequeños ganaban igual dinero que las mujeres, nunca igual dinero que los hombres, para hacer ese trabajo. Y las madres no mandaban a sus hijos a las escuelas precisamente para que pudieran trabajar y poder ganar dinero. Después de 1905, en Inglaterra, por ejemplo, donde estaba la mayoría de las máquinas que tenían que ver con los textiles en esa época, fue obligatorio mandar a los niños a la escuela por lo menos hasta tercer grado. ¿Y cuál es la razón por la cual no podemos esperar a que tengan 20 años para ir a la escuela? Porque es más difícil aprender a los 20 años. No porque el cerebro se haya saturado ni nada de eso que se decía,
sino porque hay demasiadas otras obligaciones que uno tiene a medida que va creciendo. Obligaciones que los niños no tienen o que soslayan con los juegos y con lo que hacen. Y por lo tanto pueden enfocarse en el aprendizaje. El aprendizaje es importante y está en cada maestro poder convencer a un niño de que es importante que aprenda. No todos aprenden igual, pero todos pueden aprender. Una persona mayor siempre está pensando en algo más y eso hace más difícil que comience a aprender. No imposible, pero sí difícil. Entonces tenemos que la educación ha estado ligada en el siglo XX a la necesidad que se tenía de tener personal calificado, calificado para hacer algo, tecnificado de alguna manera. Sin embargo, sin pensar, por supuesto, en que cuando uno le enseña a alguien algo, aparentemente abre la caja de Pandora, ¿no? Y viene con todo. Y así como durante el iluminismo los franceses le dieron la oportunidad a mucha gente de la clase media de estudiar lo que se llamó el despotismo ilustrado, y entonces después de haber aprendido mucho estas personas de clase media se comenzaron a preguntar por qué el rey creía que era Dios o que había venido de Dios su derecho a poder gobernar. Y hubo la Revolución Francesa y todas las independencias. Igual, cuando a los jóvenes se les dio educación, comenzaron a pensar, ¿por qué nosotros no podemos tener más tiempo para descansar? ¿Y por qué tenemos que trabajar de sol a sol? ¿Por qué tenemos que trabajar todos los días, de lunes a sábado? Bueno, gracias a Dios en la Biblia dice que el domingo no se tenía que trabajar, porque si no también le hubiera llegado, pero el tema era de que había mucho más trabajo del que hay ahora y empezó una revolución también por las 8 horas de trabajo. Actualmente las personas trabajan más de 8 horas por su propia voluntad, no porque los obligan. En ese tiempo los obligaban. Las personas iban a trabajar y trabajaban en bloques de 4 horas. 4 horas, 15 minutos para comer o ir al baño o lo que tenías, 4 horas más, 15 minutos y 4 horas más. Yo no hubiera podido resistirlo, yo necesito más veces ir al baño. Pero era como se podía hacer y era una vez que uno va a la ciudad, quiere quedarse en la ciudad. Y esta era la única manera de quedarse, trabajando mucho y haciendo unos grandes sacrificios. Y es por esto que se hacen muchas manifestaciones para poder tener menos horas, hasta llegar a las 8 horas que tenemos ahora, porque ahora tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para hacer descansar, digamos, comer, ordenar, limpiar, arreglar y todo lo que nosotros necesitemos hacer, y 8 horas de trabajo. Si alguien quiere trabajar más de 8 horas, nadie le va a prohibir, pero tiene que ser un trabajo porque uno desea hacerlo, ¿no? Y ahí están las horas extras y todas las cosas, o el doble trabajo. Ya esa es otra historia. Entonces, se establecieron en el mundo escuelas privadas y escuelas públicas. La mayoría de las escuelas públicas dependían o de las municipalidades o de las parroquias. Las escuelas parroquiales eran muy comunes. Y la educación en la mayoría de los países dependía o del Estado, digamos, del pueblo,
o de las congregaciones religiosas, ¿no? En España, por ejemplo, y en Italia sigue siendo la educación mayormente religiosa. En Francia es laica. En el Perú debe ser laica porque nosotros somos un pueblo laico, pero hay organizaciones religiosas que dan educación también, ¿no? A este respecto, la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas de América se dio en 1943. Yo pienso que eso ha sido bastante tarde, ¿no? Si para 1905 la educación era obligatoria, en la primera etapa de la primaria en algunos países, nosotros en América hemos llegado a 1943 para comenzar a decidir qué vamos a hacer con nuestra educación. Y se reunieron en Panamá todos los países de Latinoamérica y del Caribe, los Estados Unidos y el Canadá, y se propuso una fecha para conmemorar el Día de los Docentes. Esta fecha unificada para todo el continente es el 11 de septiembre. No creo que en este momento el 11 de septiembre se recuerde por eso, pero el 11 de septiembre es el aniversario del fallecimiento del estadista y educador argentino Domingo Faustino Sarmiento, que es un prócer de la educación realmente, ¿no? Argentino. Ya solamente se festeja esta fecha en la Argentina. En todos los demás países ha pasado al desuso. Es una de estas letras muertas a las cuales estamos acostumbrados. Se habló mucho en ese momento, supongo, y después se instituyó y no se fomentó. Y por eso los únicos que lo recuerdan, obviamente, orgullosos argentinos, recuerdan a Domingo Faustino Sarmiento como alguien muy importante de la educación, y así lo festejan el 11 de septiembre, a pesar de que en otros lugares el 11 de septiembre es de triste recordación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, UNESCO, declaró en 1994, tan tarde como 1994, el día 5 de octubre, como el Día Mundial de los Docentes. Les juro que yo el 5 de octubre no le escucho a nadie decir eso. Y solamente ha sido lo que yo he encontrado. Y así que el Día Mundial de los Docentes es el 5 de octubre, por si acaso, si alguno de ustedes quiere recordarlo. No funciona así. Además, he visto que no todo el mundo festeja el Día del Maestro. En 21 países, nosotros somos los más hinchas, 21 países de América celebran el Día del Maestro, incluyendo los Estados Unidos. No Canadá, porque Canadá es miembro del Commonwealth, o sea, de la Mancomunidad Británica, y ellos no celebran. Entonces, 21 países de América celebran el Día del Maestro, no en el mismo día, solo que se celebra. 5 en Europa y 15 en Asia. Eso es todo. No he encontrado cifras del África, no he encontrado cifras de Oceanía. Australia es miembro de la Mancomunidad, por lo tanto tampoco, Nueva Zelanda tampoco, supongo. Y sí he encontrado este dato, ¿no? En Japón, aunque no hay un día especial, hasta el emperador se pone de pie y le hace una reverencia a un maestro, porque en Japón es donde dicen que hasta los emperadores necesitan maestros. En el Perú, la fecha conmemorativa es el 6 de julio de cada año, el lunes. Este año todos estamos trabajando remotamente, y
No he oído hasta ahora que hayan dicho que el 6 se va a festejar. Mi nieta, que está en un colegio religioso, los padres se organizaron y hoy día le hicieron por Zoom un homenaje a la profesora, pero no me ha dicho si ellos van a tener el día libre el día 6. Eh, los que trabajamos en colegios del mundo no tenemos nunca el día 6 libre, lo tenemos en otra fecha, junto a otra celebración para poder tener un puente. Eso es muy práctico, pero no deja de ser sensible que uno quisiera poder tener el día 6, que es el día de la celebración, ¿no? Es como celebrar su cumpleaños en otro día. Pero bueno, es muy práctico, como digo, ¿no? La reina Isabel de Inglaterra nació en abril y festeja su cumpleaños en junio porque hace mejor clima. Así que esto también funciona. Y, ¿cómo se escogió el Día del Maestro en el Perú? Se escogió esta fecha como el Día del Maestro debido a que el libertador José de San Martín fundó la primera escuela normal de varones el 6 de julio de 1822. Pero no se celebra desde 1822. No, 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 no. Se celebra el Día del Maestro en el país, empezó a celebrarse durante el gobierno de Manuel Odría, el 6 de agosto de 1953. Manuel Odría fue un presidente populista. Un presidente populista quiere decir una persona que trae sus votos desde el pueblo. Él dio un golpe de Estado, después se presentó a una candidatura y ganó la candidatura. Fue el presidente que le dio a las mujeres el voto y por tanto las mujeres votaron por él para que fuera elegido por segunda vez y también hizo, digamos, muchas mejoras en cuestión de educación. Y yo le agradezco a una persona que fue un militar que haya hecho las unidades escolares, por ejemplo, las viviendas para profesores que nunca más se hicieron, lo que se llaman las residenciales magisteriales. Hay una en Jesús María, hay una detrás del colegio Melitón Carvajal, y eran lugares muy decentes en donde los maestros vivían adjudicados. Yo no sé si eran propias o había que pagar un alquiler, no lo sé. Yo he conocido dos de esas viviendas porque tenía amigas cuyos padres eran docentes y que vivían en unas casas grandes, cómodas, con servicios, con jardines afuera. Y esto fue construido durante la época de Manuel Odría, junto con las grandes unidades escolares, que ahora el presidente Alan García remodeló, ¿no? Pero no construyó más, remodeló nomás. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de la década del 50 empieza una etapa progresista de la educación. El fundamento en la preparación docente se impulsó y se creó un centro de altos estudios pedagógicos destinado a la investigación y formación de profesores para las escuelas normales. Profesores para las escuelas normales, hombres. Y se dieron cuenta que era necesario que hubiera profesores preparados sobre el nivel de los alumnos para que pudieran enseñar a los alumnos. Es como ahora, para poder trabajar en una universidad hay que hacer una maestría en docencia universitaria. Bueno, una maestría, pero hay maestrías en docencia universitaria. Bueno,
Es que hay que tener un rango superior para poder ser respetado. Y esto fue durante la época del presidente Odría. Regresando hacia el principio del siglo XX, las escuelas normales eran escuelas de varones y no había había la escuela normal de mujeres desde 1876, pero había muy poca cantidad, empezaron 16, ¿no? Entonces, para educar primaria, se le pidió al principios del siglo XX a las señoras de la élite que habían sido educadas en Europa que pudieran abrir pequeñas escuelas primarias para niñas, colegios particulares, para que pudieran enseñar las primeras letras ellas y les daban permisos. Eso ya no existe y ahora cualquier centro de educación tiene que tener un proyecto, es un trabajo largo para que le dieran permiso y está muy bien, porque cada uno de nosotros no puede tener una escuelita sin ningún sentido, porque es nada más que porque uno piensa que puede enseñar tal como le enseñaron, ¿no? Hay que aprender, ¿no? Y a ese respecto, el 27 de julio de 1876 se funda la Escuela Normal de Mujeres. Esa es mi alma mater. Yo soy del Pedagógico Nacional de Monterrico y la Escuela Normal de Mujeres es el nombre original del Pedagógico Nacional de Monterrico. 1876 se funda la Escuela Normal de Mujeres en los claustros de la iglesia de San Pedro de Lima. Las madres francesas del Sagrado Corazón de París fueron invitadas a organizar esta escuela. En París hay una iglesia muy grande que se llama el Sagrado Corazón. Hay que subir escaleras y todo para llegar. Yo me hice todo ese camino porque quería estar parada ahí, porque me habían hablado tanto de eso. La fundadora de esta congregación se llama Santa Magdalena Sofía Barat. Y los monjas tienen un voto especial. No solamente son el voto de castidad, el voto de pobreza y hay otro voto, sino el voto de la educación. O sea, si tú quieres ser miembro de la congregación del Sagrado Corazón, tú tienes que tener el voto de la educación. Y ellas son maestras todas, ¿no? Entonces ellas fueron invitadas por el presidente Pardo en esa época, y las invitó para que vinieran a educar a las niñas, las señoritas, para que fueran profesoras. ¿Por qué tuvieron que traer gente de tan lejos? Porque no había, pues, aquí. Y no querían que fueran maestros los que les enseñaran, sino maestras. Y esa fue la razón por la cual estas religiosas llegaron al Perú y se quedaron y son las personas más exitosas enseñando profesoras que yo conozco. Se lo digo no solamente con el orgullo de ser una egresada del Sagrado Corazón, tanto de la Normal de Monterrico como de la UNIFE, sino también porque es como reconocer a una persona por sus obras. Es como lo que dice la Biblia, que por sus obras las reconocerán. Tú te acercas a una docente que no conoces y la ves hablar y todo, y tú dices, ¿tú eres de Monterrico? Y te dice, sí. Ah, se nota. No se puede evitar. Puede parecer muy petulante lo que acabo de decir, pero es así. Y tenemos un rigor, una ética laboral enseñada por estas mujeres. Ahora la directora es la madre Cardó, que fue mi profesora, y la que me dijo que si no hubiera escogido la docencia,
no hubiera habido una pérdida, porque en todo lo que ella me tomó una batería de unos test vocacionales y me dijo de que todo salía, que yo tenía que ser profesora. Yo no sabía que eso podía existir en ese momento, pero fue muy interesante. La madre Pilar Cardó es una gran mujer, inteligente, una doctora en educación y eternamente dedicada a la educación. El, el objetivo de la Normal de Monterrico, que ahora se llama Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, es ya no solo educar señoritas, sino también educar a los profesores que desean acompañarnos, ¿no? Al principio fue, como les digo, en el claustro de la iglesia de San Pedro de Lima, y después, por un tiempo, el presidente Odría les prometió construir una sede muy, muy moderna para su época. Cuando yo llegué era una sede muy moderna, con todo lo que se necesitaba para la educación, mucho sitio libre, mucho lugar donde estudiar, salas de estudio, biblioteca y todo lo que se necesitaba. Y sigue siendo un líder en cuestión de educación. Entonces fue durante el gobierno de Odría que se empezó a construir la sede actual del pedagógico, y, y después lo inauguró el presidente Prado. Por un corto tiempo ellas estuvieron, el Sofianum también es parte de la congregación, y ellas estuvieron en el chalet que está en Chorrillos, que es también un colegio de la congregación. Somos cientos de promociones sanpedranas, porque en San Pedro de Lima, en la iglesia de San Pedro, es que empezamos, y por eso nos decimos a nosotros sanpedranas, ¿no? El tema ahora es que las personas no quieren ser maestras o maestros, quieren ser administradores de empresas, quieren ganar mucho dinero en lo que hacen. Y, y bueno, si no hay maestros, ¿quiénes van a enseñar? Aquí somos dos. Mi hija, que primero estudió biología y luego estudió educación, porque se dio cuenta que no era suficiente enseñar solo siendo bióloga, a pesar de que tiene una maestría estudiada y todo lo demás, y fue y estudió educación, hizo un posgrado en educación. Y yo me siento muy orgullosa de que ella haya escogido enseñar lo que a ella le ha gustado desde siempre, que es la ciencia, siendo una docente graduada con título de docente. Y eso es lo que yo quiero incentivar a mis alumnos. Yo me sentí muy alegre hace unos años cuando me encontré con uno de mis alumnos que era profesor de geografía. En este momento está estudiando en Londres y sacó una beca. Y sé que está estudiando en Londres porque nos vemos por Facebook. Pero, y muy contenta cuando me dijo que a él le había gustado la geografía porque yo le había enseñado geografía. Es una alegría muy grande. Entonces, uno tiene que incentivar a sus alumnos para que sean maestros. No puede ser que no hayan escuelas para maestros de secundaria más que las escuelas superiores. La Universidad Católica tiene solo primaria, la UNIFE tiene, por supuesto, todo, por el temor de que no va a alcanzarle el dinero. No es verdad. Uno tiene que buscar la manera de tener suficiente dinero para vivir. Y yo soy testigo de que soy una maestra y nunca he tenido ese problema. Tampoco he pedido tanto a la vida, por supuesto, pero yo he tenido lo que he necesitado. Entonces, yo solamente quiero que entiendan que educar es una misión, y que
Por lo tanto, respetar a nuestros maestros es también una obligación. Y creo que ustedes todos deberían de alguna manera saludar a algún maestro el día 6, porque con todo el tema del COVID y el alejamiento y todo lo demás, la mayoría de los maestros estamos muy lejos de nuestros alumnos. Así que para, para terminar, yo quisiera decirles que eh, hay que tener agradecimiento, hay que agradecer a los que nos han enseñado. Y yo recuerdo a mis maestros con mucho cariño y con mucha eh, dedicación a su memoria, a la persona que me enseñó lo que sé. Tendría que mencionar a mucha gente y en este momento se me iría de la mente la mayoría de ellos. Entonces no quiero mencionarlos a ninguno, muchos de ellos ya no están con nosotros, pero recuerden eso, agradezcan a sus maestros. Yo estaba muy contenta de haber estado con ustedes, espero que les haya gustado esta charla un poco sensible, pero pienso yo que en este momento es el mejor momento para agradecer a los que se están sacrificando para trabajar desde sus casas, poniendo todo de su parte para que sus alumnos reciban la calidad de la educación que recibían cuando ellos estaban sentados en la oficina y que estaban en las aulas. Tengan ustedes una buena tarde y feliz Día del Maestro el lunes.